Bien, Miguel, quería saber, y calculo que muchos de los oyentes también, cuando nos llega la factura, ¿cómo la debemos leer? Bueno, después las pueden ver, si les llega en formato papel, ese papelito largo, si les llega en formato digital, en esa versión A4, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el consumo, ¿sí? Ver el Sí. consumo que hemos tenido y en base a eso es donde tenemos que tener la primera observación. Una casa promedio común, digo, común, que prenda un aire cada tanto, que cuide la energía, máximo está entre 300 y 300 kilovatios mensuales, ¿sí? Si hablamos de bimestrales, hablamos de hasta 700 kilovatios, sería una cuestión admisible dentro de la razonabilidad y eficiencia energética. Una familia tipo, Cuando digamos, de dos adultos y dos menores. claro, Digamos. más o menos, que tengan, bueno, electrodomésticos, que los cuales tenemos todos, ¿no? La heladera, por ahí algunos tienen freezer, un par de televisores, un par de focos y paremos de contar. Entonces, en base a eso, teniendo esta referencia, uno puede saber si se pasó en el consumo o no. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es tener en cuenta que de acuerdo a ese consumo que registramos, y de acuerdo a nuestra facturación, si es mensual o bimestral, la empresa nos ubica dentro de 4 estratos, ¿sí? De acuerdo al consumo promedio que tenemos, ya sea en los últimos 12 meses para facturaciones mensuales o en los últimos 6 meses bimestrales. Entonces, en base a ese promedio, la empresa nos cobra un cargo fijo. Fíjense alguna vez que todos hemos visto en el primer ítem de la boleta dice cargo por uso de red. Sí. Sí. Y dice C1, C2, C3 o C4. Sí. Y hay un rango de consumo de 0 a 150, de 151 a 250 y así. Sí. Entonces, con ese promedio de consumo, nosotros obtenemos un número, ¿sí? Hagamos de cuenta que tenemos un número 311 de promedio, entonces la empresa automáticamente nos pone en uno de esos estratos, por ejemplo, sería C2, por ejemplo. Entonces, para esa categoría C2, la empresa tiene un cargo fijo, claro que ¿sí? Sí. Es simplemente por ponernos a disposición la línea. Ese cargo fijo, más el otro ítem que está al lado, que dice inversiones obligatorias a la distribución, que dice también resolución 645/20, ahí hay otro numerito que no sabemos de qué se trata. Bueno, sí. Eso es parte de lo que se lleva a EDET, ¿sí? Entonces, los primeros 2 ítems de tanto concepto de energía como otros conceptos se los lleva a EDET. Eso es todo lo que se lleva a EDET. A partir de ahí, el resto se lo lleva a la nación, se lo llevan las provincias, se lo lleva el ente regulador, se lo lleva la nación, recaudando IVA, impuesto al cheque. Entonces, donde hay que tener especialmente referencias justamente en el consumo. Te fijás lo que te descuenta en el subsidio, si es que lo tenés, donde dice beneficios, tarifa eléctrica, la categoría C1, por ejemplo. Así, ahí bien. ¿Sí? El subsidio nacional impacta sobre el cargo por energía. Ese es el segundo ítem. El cargo por energía, fíjate vos que ahí dice, te dice kilovatio por signo peso y en la boleta que quizás tenés a mano debe decir 106 pesos o debe decir 113,86 más o menos. Sí, 106. De acuerdo. 106,75, sí. Bien, ese precio está desactualizado, es el anterior. Entonces, vos tenés que multiplicar ese consumo que tenés, quizá tenga, ¿qué número figura en esa boleta? 262. 262 kilovatios. Sí. Yo 106. Bueno, eso lo multiplicas por 106,75. Sí. A mí me da casi 28 lucas. Sí. Ahí te da el precio equivalente a lo que debes pagar. Y a eso va restado el subsidio asignado por la nación de acuerdo a tu categoría en la cual se te ha segmentado, ya sea N2 o N3. Claro, sí. Bueno, acá está el número y dice C1, no sé. No. ¿C1? Sí. Bueno, eso en el cargo de energía, en el cargo fijo que se lleva EDET. Claro. Significa que tu rango está entre, digamos, promedio. Fíjate también al último de todo, que dice consumo promedio y te da el número.
Sí. Y yo tengo Bueno. acá dos Sí, boletas, una que dice C2 en el cargo de uso y un periodo después me dice C3. Te dice 0 y después te dice 3. No, en un periodo me dice C2 Ah. y el periodo posterior me dice C3. Claro, porque bueno, justamente el incremento de los consumos que fuiste teniendo en los periodos posteriores, al sumarlos, hacen que te pase de categoría. Claro. ¿Entendés? Claro, te pasa Sí. el promedio, Entonces, digamos. Pero igualmente Claro, en el periodo de C2 había consumido más kilovatios que en el C3, Sí. en el C3. Sí, puede ser. Claro. Bueno. Pero igualmente cuando hacías la sumatoria todavía te daba dentro del rango de C2. Por eso. Y encima no es que a esos rangos, a esos estratos los reducís siendo eficiente. No se Claro. puede porque ese tipo de fórmulas, ese cargo fijo está hecho para soportar, digamos, máximas capacidad del sistema, ¿no? Miguel, O sea, donde ¿sabes? vos realmente, sí. ¿Sabes si EDET está dando alguna forma de pago a los usuarios o algo? Porque son, bueno, los valores, sabes que se fueron por las nubes, entonces, ¿sabes si les dan alguna forma de pago o no? Sí, actualmente siguen vigentes unas facilidades de pago, se les está brindando cuotas sin intereses, les están quitando los recargos y también los cargos punitorios que se te aplican muchas veces cuando pagas fuera de término y pagas algunas tasas de reconexión o tasas de interés que llegan a veces hasta el 5% de lo que fija el Banco de la Nación. Esto, bueno, cada persona que lo requiera lo puede solicitar a la empresa o también lo puede solicitar a través de nuestra asociación, con la cual te tiro un ejemplo y una experiencia que tuvimos en Tafí Viejo. Estamos representando a más de 200 familias en las cuales hemos solicitado este tipo de facilidades y también esta forma también para que se revea, ¿no? Porque obviamente hay casos en los que realmente se hace una mala lectura, hay un error de facturación y bueno, la empresa tiene esas consideraciones también. Y en relación a lo que contabas antes, si de repente vos considerás que hay un error en cómo te están concibiendo el subsidio o no, cómo te están categorizando según tus ingresos o no, ¿tenés alguna forma de reclamar eso? Sí, bueno, yo después les puedo pasar también los links para que puedan darlo a conocer a la comunidad, pero ingresando a lo que sería a la página argentina.gov /subsidios, sí. En ese hay un canal donde uno puede hacer consultas y reclamos y bueno, justamente es online todo tipo de salvedad que uno pretenda hacer. Entonces, bueno, cargando ahí los datos, la Secretaría debería rever la situación. Claro, porque por ahí cuando estaba activa la página para que vos te inscribas en el RACE, vos por ahí tenías la duda de que por ahí habías quedado afuera o algo así, querías inscribirte y te salía un mensaje diciéndote que estabas ya incluido, pero no te salía ningún tipo de situación más específica. Vos te quedabas tranquilo porque decías, no, estoy adentro, ya está. Claro. Y por ahí estás adentro, claro, pero con datos erróneos que hoy por hoy te estás perdiendo justamente de algunos descuentos más beneficiosos, porque es así. Antes por ahí el subsidio significaba mucho más y hoy la verdad que el subsidio a veces es una cosquillita que te hace en términos de lo que terminás pagando, pagás casi lo mismo igual. Es así, y fíjate vos que también, bueno, esto nos comentan en off ahí algunos compañeros de la Secretaría de la Energía de la Nación, en las cuales este cambio de secretario de Energía también trajo mucho lío hacia abajo, ¿no? Hacia la planta de empleados, hacia el modo de cómo se venían implementando este subsidio, y muchas personas ni siquiera a veces nos tienen respuesta, ¿no? Te dicen, la verdad que no sabemos qué van a decidir, no sabemos cómo van a reaccionar. Entonces, bueno, nos vemos en esa nebulosa a nivel nacional y también no tenemos que dejar de comentar lo que a nivel provincial también está sucediendo, ya que en la provincia carecemos del secretario de Energía, carecemos de un director de Energía que prácticamente ya estaba jubilado. Entonces no hay quien diagrame la política energética provincial. Entonces, Miguel, bueno, estamos...
Sí. Disculpa, si tendrías que darnos algunos tips para mejorar o sea, para ahorrar energía en nuestras casas, ¿cuáles serían? Bueno, en tiempos de prender el aire acondicionado, esto que nos aconsejan todos, ¿no? De prenderlo en 24, de tratar de tener una vivienda lo más envolventemente posible, ¿no? De tratar de cubrirla, de tratar de pintar con colores claros las mismas viviendas, y sobre todo en esto que les voy a comentar, de desenchufar aquello que no se utiliza. Bien. Digo, esto estábamos recontra mil acostumbrados a dejar enchufado el televisor y nos íbamos a trabajar, ¿no? O dejar enchufados los cargadores. Haciendo esa desconexión, por lo menos en nuestra casa, hemos ahorrado 100 kilovatios. Con solamente desenchufar los 3 televisores que tenemos en casa, ¿no? Con desenchufar el lavarropa automático que no utilizamos. Claro, en el periodo. O sea, haciendo ese pequeño trabajo, siendo eficiente en ese consumo, les aseguro que se va a reducir en una cuantía bastante considerable el consumo. Tremendo, ¿eh? La verdad que ese dato buenísimo. Sí, igual la semana pasada estuvimos con esa consigna y... Sí. Igual ahora lo vamos a recordar. Decían que el lavarropa es el electrodoméstico que más energía utiliza. Claro, por ahí en algún medio o en alguna publicación habrán visto el consumo vampiro que le dicen, ¿no? Esto de que ni cuenta te das, viste, la lucecita roja que queda prendida. Exacto. Del televisor, el stand-by, esas cosas, sí, consume bastante. Bien. Miguel, bueno, y el jueves 31 de 21 a 21:10 están convocando al apagón nacional, digamos. Así es, bueno, se trata de una campaña a nivel nacional dentro del foro multisectorial contra el tarifazo. Bueno, se trata de un apagón simbólico, ¿no? En las cuales pedimos que en solidaridad las familias, los usuarios hagan un apagón de 10 minutos, ¿sí? Si bien técnicamente no va a tener ninguna repercusión, pero la movida es tomar conciencia de realmente lo que estamos pagando, de cómo implican las políticas nacionales con esto, no solamente con las medidas que están llevando adelante, sino también con estos discursos de odio que se implementan día a día. Y también estamos acompañando con esta campaña una junta de firmas para apoyar un proyecto de ley local que se presentó en la legislatura, en la cual se solicita la declaración de emergencia energética y tarifaria de la provincia, a los fines de que el Ejecutivo tenga esa herramienta necesaria para poder hacer todo lo favorable para los usuarios y usuarias de la provincia. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo esta conversación. La verdad, nos tiraste un montón de herramientas, un montón de conceptos también para entender, no solo entender la boleta, sino entender todo lo que es todo este marco, digamos, de política energética y de subsidios, como para que también nos manejemos con mucho más criterio. Y obviamente los tips que tiraste a nivel individual están buenísimos. Yo lo voy a empezar a considerar, porque si estoy en un grupo, me tengo que identificar en los descuidados, así que a partir de ahora voy a empezar a tomar mucho más conciencia sobre esos temas. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, desde acá, Miguel. Y obviamente vamos a estar molestando para seguir aprendiendo de estos temas. Bueno, gracias a ustedes y esperamos que nos sigan convocando, llamando, porque la idea es esa, ¿no? De transmitir lo que uno sabe, con lo que uno se puede formar, y la idea es que entre todos y organizados la vamos a pasar mejor. Así es.